Y muchísimas gracias por eso, señora Lili. También nos acompaña la señora Andrea Castellanos. La señora Andrea Castellanos es madre del subteniente Carlos Arturo Becerra, desaparecido el 17 de octubre del 2020 en Puerto Concordia, Guaviare. Y a veces el fenómeno de la desaparición forzada se cree que era única y exclusivamente con los grupos que estaban antes del 2016, como eran las Autodefensas Unidas de Colombia y las extintas FARC. Pero no, el fenómeno de la desaparición forzada continúa y continúa en este nuevo escenario. Él desaparece en el 2020 y es un caso que nos dolió a todos. Ustedes de pronto lo pudieron conocer por los medios de comunicación. Él sale también a hacer su trabajo como integrante del Ejército Nacional y de un momento a otro no se sabe nada de él. Pero pues dejemos que sea la señora Andrea la que nos cuente un poco quién era su hijo y usted como familiar, cómo vivió ese fenómeno de la desaparición forzada de su hijo y la recuperación. Gracias, coronel. Buenas tardes para todos. Bueno, si se me entrecorta la voz, sabrán perdonar. ¿Quién era Carlos? Carlos es el tesoro más grande que la vida me dio. Yo fui madre a los 17 años. Fui madre soltera. Gracias. Saqué mi hijo adelante. Fuimos la mejor pareja, los mejores amigos. Compartimos cosas que muchas madres no comparten con sus hijos. Yo tuve el privilegio de gozar de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Viví con él todos los momentos de su vida. Compartí todo lo que fue su carrera militar. Me gocé cada instante y cada momento. Hoy lloro por la tristeza de recordar lo que perdí y cómo cambió mi vida. Pero como madre me siento satisfecha porque no me quedó nada por vivir con él. Habían momentos donde salíamos, viajábamos y mucha gente llegaba a pensar que éramos pareja. Era tanto el amor que nos teníamos y él siempre me molestaba, me cogía de la mano y yo le decía, gordo, ¿qué van a pensar? Que yo soy una viejita de esas que le gusta a los jóvenes. Y decía, eso no importa, yo a usted la amo, usted es mi vida. Dios le permitió, le concedió, yo soy muy creyente de la palabra de Dios, Dios le concedió todos los anhelos de su corazón. Estudiar en un colegio militar, llegar a ingresar a la escuela de cadetes, porque no es fácil, con el respeto de los militares presentes, pero la escuela militar y el ejército en general, o las fuerzas militares en general, son bastante exigentes. Entonces, se presentan muchos, pero se eligen muy poquitos. Mi hijo contó con el privilegio de ingresar a la escuela sin ningún problema. Cursó su carrera militar, se hizo abogado y escogió el arma que tanto anhelaba, la inteligencia militar. Un arma que lo envolvía, lo llenaba, era su mayor ilusión. En trabajo de campo, cuando estaba estudiando, se vistió de indigente, con un costal en el centro. Fue algo muy divertido, o sea, verlo como un indigente, pero yo le decía, ¿quién te va a creer con esas uñas tan limpias que tú eres indigente? Entonces él decía, no importa, pero me emociona, quiero infiltrarme, quiero estar allá, quiero hacer algo por el ejército. Yo soy hija, esposa, hermana y madre militar. En mi casa el uniforme es de todos, somos una familia, amo el Ejército Nacional independientemente de lo que haya pasado. Una madre que entrega un hijo a la fuerza es consciente de que esto puede pasar, de que podemos perder un hijo. Tal vez nos resignaríamos, o en mi forma personal de pensar, si es un combate cuerpo a cuerpo con un grupo armado, siento que estarían en igualdad de condición. Pero en el caso de mi hijo, donde yo tuve que ver cómo montó su moto en una lancha y cruzó por una información, porque yo tengo clara la situación, él cruzó por una información y nunca regresó. Que es la satisfacción que me queda, y el agradecimiento al ejército, a la fiscalía, a todos los que se encargaron de trabajar en la recuperación del cuerpo de mi hijo.
que no descansaron. No descansaron y me entregaron un cuerpo. Para muchas personas la muerte puede verse de una forma difícil, para mí es un paso más, ¿sí? La tranquilidad que me quedó claro cuando voy a un laboratorio de tanatología y veo el cuerpo de mi hijo, ya en un estado pues, de descomposición, ya se desprendía la piel, pero pude verlo, pude sentir ese último momento, pude ver que estaba completo, que no lo desmembraron, que su tortura no fue tan terrible como yo de pronto llegué a pensar, que no fue abusado sexualmente, que no quitaron ninguna de sus partes para sacar información. Estaba completo y le di ese último adiós. Me siento tranquila en mi vida porque cumplí como madre y me siento feliz por él porque logró todo lo que anhelaba. ¿Cómo cambió mi vida? Sí, claro. Con esa partida se perdieron muchas ilusiones porque puedes tener todo en tu vida. No ser rico porque la riqueza es algo muy efímero. Puedes tener las comodidades, puedes vivir bien, puedes tener muchas cosas, pero ya no anhelas esos viajes. Ya no anhelas muchas salidas porque ya no está esa persona que llenaba ese momento. Y para todos los que están aquí presentes, valoren cada instante de su vida con sus familiares. Y para los hijos, aquí los hay, que lleguen a ser ingratos con sus padres, piensen que una llamada, o sea, un minuto de su tiempo en la vida es importante. Él y yo nos hablábamos todos los días. Y si mi mamá me llama o mi papá me llama, es porque está preocupado por mí. Un minuto de su tiempo a ustedes como hijos no les quita nada para llenar el corazón de un padre, porque la desaparición se puede dar no solo en el ámbito militar, en el ámbito civil también. Gracias. Gracias, señora Andrea. En un escenario donde infortunadamente Colombia vive un conflicto que toca todas las aristas, no solamente con actores y grupos armados organizados y grupos delictivos organizados, también hay fenómenos delincuenciales en las ciudades que conducen también a la desaparición. Ustedes en noticias permanentemente encuentran cómo se reporta la desaparición de personas en Colombia. Y es triste encontrar este fenómeno. Sin embargo, hay personas que alientan desde el proceso de atención psicosocial a esas víctimas de desaparición forzada. Con nosotros se encuentra Jennifer Gómez. Jennifer es trabajadora social y desde hace unos años nos acompaña en la Dirección de Apoyo a la Transición, haciendo un poco de terapia psicosocial para dar un poco de tranquilidad a las víctimas del Ejército Nacional. Jennifer, ¿por qué es importante el acompañamiento psicosocial a las familias de los militares en condición de desaparición forzada? Gracias, coronel. Buenas tardes para todos. Bueno, es importante iniciar como comentando que el concepto psicosocial no es solamente la parte psicológica, individual y emocional, sino que comprende varios aristas, varios factores, que viene desde lo individual, pasa por lo familiar, social y comunitario. Es decir, hay que realizar una mirada integral y holística de este concepto. Y es una mirada integral y holística porque el ser humano comprende como todos estos aristas. Esto quiere decir que las afectaciones en los militares, pero en este caso de las familias de militares víctimas de desaparición forzada, comprende esas afectaciones desde estos ámbitos. Desde lo emocional podemos ver estas emociones de angustia, de miedo, de incertidumbre acerca de lo que pasó con nuestro ser querido. Desde lo familiar, como ya también nos lo han ido relatando nuestras mamás aquí presentes, se genera una serie de reorganización de las dinámicas familiares, dependiendo del rol que ejercían dentro de las familias. En el caso del cabo Fernando, ese referente, digamos, para sus hermanos, pero también ese apoyo emocional y apoyo económico para su familia, hace que también se rompan allí ciertas dinámicas familiares. También en el tema de la comunicación familiar a veces se generan rompimientos en el sentido en que dentro del mismo núcleo familiar
no se expresa lo que se está sintiendo y lo que se está viviendo para evitar mayor sufrimiento, para que esa otra persona no sufra más de lo que está sufriendo. Entonces se guardan como todos esos sentimientos, esos pensamientos de lo que están viviendo a nivel individual. Y a nivel social y comunitario, pues precisamente también se generan unos impactos importantes en cuanto a que la misma familia, las víctimas indirectas se aíslan socialmente debido a un tema de rechazo social, estigmatización, discriminación, evitando y son como protegiéndose de comentarios revictimizantes, y en el caso de los militares vemos mucho que dicen, bueno, es que él era militar, él sabía que eso le iba a suceder, o ellos no son víctimas porque es que portaban un uniforme, son servidores públicos. Son comentarios y etiquetas sociales que en la sociedad lastimosamente se vive, se escucha. Entonces las familias procuran aislarse de alguna manera, además de todo un tema de rompimiento de los lazos sociales, los lazos de solidaridad, los lazos de confianza que se pueden generar en el contexto social. Otra de las afectaciones es la identidad social y ciudadanía que las conferencistas nos mencionaban hace unos momentos, en donde cuando desaparece la persona, las familias quedan en un limbo en cuanto a la identidad social, porque, por ejemplo, una esposa queda como en ese limbo, soy esposa, soy viuda, ¿qué categoría dentro de esa identidad social tengo? Entonces, si podemos ver, hay muchas afectaciones en todas estas aristas, y precisamente el acompañamiento psicosocial apunta a todos estos factores, a todo el tema de bienestar emocional, bienestar familiar, a todo un tema de mitigación de ese dolor y de ese daño irreparable, a partir de diferentes acciones en la parte de salud mental, cuando se debe de hacer una derivación a psicología clínica o psiquiatría, es importante tocarlo y sensibilizar también a las familias en este tema de salud mental que se vive y que se afecta a las familias. Pero también todo un tema de acompañamiento en la búsqueda, en la lucha por la justicia, por saber lo que sucedió, un fortalecimiento socioemocional, un fortalecimiento familiar, para que precisamente las familias puedan contar con recursos tanto personales como sociales, como familiares, y empoderarse de la situación para seguir en esa lucha día a día de no olvidar a sus seres queridos. Digamos que a diferencia de otros hechos victimizantes, y no siendo menor, no quiero decir que con esto los otros hechos victimizantes son menores o las afectaciones son menores, pero precisamente en este hecho victimizante las familias luchan día a día por no olvidar a sus seres queridos, pero que también la sociedad no los olvide, ¿sí? Esa es la lucha de ellos constantemente. Entonces ese acompañamiento psicosocial también apunta a esa lucha, que es una lucha que genera angustia, que genera estrés, que genera cansancio, como lo mencionaban también ahorita, y que afecta a la salud física por tanto estrés que viven en esa lucha y en esa búsqueda. Para finalizar, quería también agregar que este tema de acompañamiento psicosocial es una deuda histórica que tenemos con las familias y con las víctimas directas como tal. Ese tema de acompañamiento psicosocial hace, no sé, 20 años o más no se hablaba, no se tocaba, no se ponía en la agenda pública. Ahorita con las nuevas normatividades, con la ley de víctima, se visibiliza y se le da la importancia que se necesita y que se requiere del acompañamiento psicosocial, porque son graves afectaciones que han vivido las familias y que requieren de ese acompañamiento integral para que las familias puedan sanar o mitigar un poco ese dolor y ese daño irreparable, porque es un daño que, digamos, de manera material o económica nunca se va a poder reparar, no hay manera de reparar. Por lo tanto, es importante esa mitigación de ese dolor irreparable a partir de diferentes acciones. También se me había olvidado mencionar que una de las
digamos, de esos acompañamientos psicosociales que aportan a la reparación, que aportan a ese daño, son precisamente todos estos espacios de conmemoración y de reconstrucción de memoria histórica, porque le permiten a la familia dar un significado y un sentido a su experiencia y apunta también a esa lucha de no olvido. Entonces, podrán ver que el acompañamiento psicosocial es demasiado fundamental y demasiado importante para que las familias puedan avanzar. Gracias, doctora Jennifer. Sí, ese proceso de acompañamiento, no solamente de los profesionales desde la psicología y el trabajo social, ayudan a la recuperación de, digamos, el estilo de vida o la forma de vivir de quienes han estado en estas circunstancias tan complejas. Ese escenario nos invita a que de una u otra manera seamos solidarios con las personas que se encuentran en esta situación. A veces en escenarios públicos se hace referencia a que por la condición de militares no se es víctima. Y no solamente existe un reconocimiento legal en Colombia sobre la condición de víctimas de los miembros de la fuerza pública, sino que adicionalmente sus familias están allí. Y quienes portamos el uniforme somos seres humanos que más allá de tener una vocación de servicio para el país y para cada una de sus ciudadanos, estamos acá por una vocación especial y es querer la paz. Nadie más que un soldado quiere la paz porque es quien sufre las enormes heridas de la guerra. Y las heridas que deja la desaparición forzada no son solamente en quien las vive, sino en sus núcleos familiares. Nos acompaña también el día de hoy la doctora Joana Óvalos. Ella es representante legal de la organización Mil Víctimas y adicionalmente hace toda la defensa jurídica de militares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Qué trabajo tan difícil, doctora Joana, y qué reto tan inmenso tiene usted en este ejercicio. Mi pregunta va muy dirigida a cómo abordar esa ausencia de reconocimiento de verdad de los comparecientes en el marco de las audiencias públicas que ha adelantado la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente para reconocer a los integrantes de la fuerza pública. Qué pregunta tan difícil, coronel. Muchísimas gracias por la invitación, coronel, en especial la centralidad de este proceso, que son las víctimas, las que se encuentran aquí presentes y las que nos están viendo por streaming. Muchas gracias a nuestros estudiosos que están acá tratando de entender un poco todo este conflicto. Coronel, ¿qué le puedo decir? Es una tarea maratónica y demasiado complicada cuando la trasladamos a una función jurídica, ¿cierto? Cuando estamos, si bien es cierto la Jurisdicción Especial para la Paz es un sistema dialógico en el cual se está hablando, se está contando unas verdades, es también jurídico y se tiene que tratar como tal. ¿Sí? Y por ello, cuando estamos en las versiones voluntarias, que es lo más complicado en el tema y tratar a las víctimas en este estadio, es muy, muy, muy complicado. Pero vamos a ver por qué. ¿Cuál es la esencia de las versiones voluntarias? La versión voluntaria que da el compareciente, recordemos, hagamos una recordación que las extintas FARC no utilizaban sus nombres, sino seudónimos. Alias, ¿sí o no? Por lo tanto, es muy complicado. Las víctimas siempre van a saber quién fue el seudónimo que desapareció a su ser querido, porque son buscadoras, porque ellas están buscando todo el tiempo, porque ellas están investigando todo el tiempo, porque ellas están detrás de esa pista, Entonces, ellas tienen un seudónimo. ¿Y el seudónimo cuál es? El seudónimo es alias El Chaco,
¿cierto? Alias Sigifredo, ¿sí? Alias, pero esos alias han estado ¿en dónde? En todo el país. Y se repiten los alias. Se repiten en el bloque sur, se repiten en el bloque oriental, se repiten en todos los bloques, ¿cierto? Entonces, comencemos que ellos van a dar una versión voluntaria. Entonces va a dar una versión voluntaria de bloque sur y sabemos que nuestro desaparecido fue en el bloque sur. Entonces comenzamos desde ahí esa búsqueda. Comenzamos esa búsqueda jurídica, ¿no? Entonces comenzamos desde ahí orientando, ¿ok? Es el primero, está en el bloque que fue quien lo desapareció, ¿cierto? Ahora busquemos que ese alias, si sea el alias o si sea el seudónimo que pertenece a la persona que efectivamente lo desapareció. Y ahora busquemos, ¿qué más? La fecha. Entonces, es importante dentro de las audiencias, coronel, conocer la trayectoria del compareciente. Es lo primero que hacemos. Buscar esa trayectoria del compareciente. Ahora, no solo buscamos la trayectoria, cuando ya se ha dicho la trayectoria en las versiones voluntarias, hay algo muy importante que tenemos que enfocarnos. Ya nos contó la trayectoria, ahora hay algo que llamamos demandas de verdad. Cuando nos transfieren a nosotros, los litigantes y lo que estamos ahí, las demandas de verdad. Entonces, las demandas de verdad, ¿de quién son? De la víctima. Y la víctima, ¿qué pregunta? ¿Dónde está tal persona? ¿Dónde está mi desaparecido? La víctima comienza a preguntar y a preguntar y a preguntar, y eso es lo que nosotros hacemos en audiencia. Trasladamos todo ese dolor, ¿cierto?, para la búsqueda, pero esa búsqueda tiene que ser secuencial. Entonces tengo que ir buscando si efectivamente era la persona, si no era la persona, si efectivamente ese alias era, si estaba en esa zona. Y algo muy importante que se hace en audiencia, muy importante, que es colocar la foto de la persona que fue desaparecida. ¿Para qué? Para abocar a la memoria. ¿Por qué? Porque ellos también hacen, digamos, una recordación. ¿Sí? Porque han pasado muchos años en la guerra, han pasado 20, 25 años en la guerra, 30 años en la guerra. Entonces, recordar todos los hechos que hicieron, pues es difícil. Entonces, comenzamos a abocar ese conocimiento y no solo lo hacen ellos solos, ¿cierto? Tratan de buscarlo en el mismo bloque que hicieron. Por eso, las observaciones voluntarias son individuales y colectivas en búsqueda de toda esa recordación. Pero en esa audiencia puede pasar de todo. Puede pasar que no reconozcan, puede pasar que no sepan, puede pasar que me diga, sí, fue alias tal. ¿Y dónde está? ¿O dónde se encuentra? ¿O es firmante de paz? ¿O dónde se encuentra? No, ya está muerto. ¿Qué es lo que pasa muchísimo? Ya está muerto. Entonces, ahí es cuando todas las víctimas nos quedamos, o sea, sin un sinsabor, ¿cierto? Y nosotros que somos sus representantes, a veces ponen muchas trabas cuando uno está haciendo preguntas. Y uno le dice, señor compareciente, entiéndame que yo soy un vehículo que le muestra a usted el dolor de mi víctima, pero un vehículo que de allá le trae a mi víctima lo que usted le está diciendo y comienzo a hacer un comparativo y comienzo a mostrarle para una reconciliación, que es lo más difícil. Entonces, las buscadoras siempre están atentas a estas audiencias. Las buscadoras son aquellas que se sientan en esa audiencia a verla, a ver qué van a decir de mis hijos. Por eso es tan difícil y la contención, ni se diga. Eso es coronel. Muchas gracias, doctora Joana. Yo creo que el escenario judicial es uno de los más difíciles, no solamente para las familias que viven, digamos, tener que entender la verdad de una persona que está aceptando su responsabilidad en el marco, ya sea de la justicia ordinaria o ya sea en el marco de la justicia transicional. El dolor de un familiar, el dolor de una mamá, de una esposa, de unos hijos, creo que es interminable y creo que aún sabiendo qué pasó con sus seres queridos, entendiendo una verdad judicial y una verdad real, aún es difícil encontrar la tranquilidad. En el pensamiento de muchas de ellas,
está especialmente cómo sus seres queridos, especialmente siendo militares, fueron torturados. Y este fenómeno creo que es algo mucho más complejo de enfrentar. Muchas gracias, doctora Johanna, por todo su trabajo. De verdad que en el escenario de la Jurisdicción Especial para la Paz hemos encontrado desde la organización Mil Víctimas muchas respuestas a esas familias buscadoras. No podemos dejar de lado la institución. El Ejército Nacional no solamente ha creado la Dirección de Apoyo a la Transición que, digamos, en este nuevo escenario de justicia transicional aborda toda la búsqueda de las personas desaparecidas. Ha creado también una dependencia denominada la Dirección de Familia y Bienestar del Ejército Nacional y en ella un programa especial de desaparecidos, secuestrados, para la búsqueda específicamente, para encontrar de una u otra manera el acompañamiento a las familias, para apoyar en ese proceso de búsqueda a la autoridad judicial, ya sea de la justicia ordinaria o ya sea de la justicia transicional. Y hoy nos acompaña aquí la doctora Andrea Delgado de esta dirección. Doctora, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué pasa con un militar que inicialmente es reportado como desaparecido? Gracias, coronel, y buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Trabajamos de la mano siempre con DATRA, con la doctora Jennifer, con Isabela, con la coronel, porque todo el tiempo estamos respondiendo requerimientos de familias, de instituciones que se preocupan por saber dónde están nuestros militares. Desde el programa de secuestrados, desaparecidos, liberados, muertos en cautiverio y sus familias de la Dirección de Familia y Bienestar, hemos promovido diferentes estrategias de difusión, de apoyo psicosocial, jurídico, activación de redes de apoyo para las familias, del personal que acabo de mencionar, optimizando todos los recursos personales. Esto con el ánimo de mitigar un poco pues las secuelas de este fenómeno, ¿sí? Sin embargo, pues siempre lo decimos en todo lado, la desaparición es un duelo no resuelto, porque, bueno, desafortunadamente, pues afortunadamente y desafortunadamente dentro de la institución tenemos programas que apoyan a las familias y no solamente que son víctimas, porque independientemente que un militar que ha sido, pues, que fue muerto por algún hecho victimizante o herido o secuestrado, desaparecido, independientemente que ya esté registrado como víctima, es atendido en el acompañamiento psicosocial. Entonces, el hecho de la desaparición es algo que nunca se resuelve porque las familias siempre van a estar esperando que su hijo aparezca, pues entre por la puerta diciendo como bueno. Entonces, pues nuestra solidaridad de parte también de nuestro director y pues todo el apoyo, especialmente en el día de hoy, como lo decía. También tenemos actividades pues principales y tenemos unas dinámicas pues para ello. La materialización de esas actividades se realizan a través de diferentes líneas estratégicas. En cuanto a los secuestrados, estrategias de afrontamiento, trabajo de resiliencia y fortalecimiento de la dinámica familiar. Y en cuanto a los desaparecidos, el reconocimiento de todas las redes de apoyo que entre nosotros pues son intrainstitucionales y extrainstitucionales. Y el agotamiento físico y emocional que conllevan todas estas situaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando un militar es desaparecido o secuestrado? Se activa un protocolo que está enmarcado en la Directiva 0222 de 2017, que establece los lineamientos y las políticas de familia. Entonces, lo primero que se hace es la unidad reporta a través de un radiograma, que es un documento donde nos expone la situación al comando de personal, a la dirección de familia, qué ha pasado con ese militar. Entonces, se inicia una investigación preliminar
pues para determinar lo que decía ahorita la doctora, si va a ser una, si es una evasión, pues no tenemos un programa de evadidos, tenemos un programa de desaparecidos. Entonces, si ya pasan 10 días y después de esa investigación, de esa activación de búsqueda urgente, no pasa nada, pues se declara que el militar es pues desaparecido o secuestrado. Entonces, en ese caso, pues la unidad orgánica es responsable de designar un funcionario de la misma unidad para acompañar todo el proceso, tanto con la familia como los trámites administrativos que se tengan que hacer aquí desde el comando de personal. No solamente interviene la Dirección de Familia y Bienestar, interviene la Dirección de Personal, la Dirección de Prestaciones Sociales. Entonces, son diferentes trámites en los cuales, pues, a pesar de que la familia de pronto entra, pues, pues, en su estado de angustia, de desespero, y si nosotros de pronto como funcionarios no les damos como las pautas claras, pues se va a convertir en un fenómeno mayor. Entonces, la idea de nosotros como dirección de familia es orientar, ¿sí? Desde todo el proceso administrativo que se hace, cómo se debe activar la búsqueda con Fiscalía, con Cruz Roja Internacional, se motiva a la unidad también para que se hagan las cosas bien, porque desafortunadamente a veces se pasa por un proceso de evasión y no se hace un proceso o no se activa el protocolo de desaparición y por eso a veces las cifras no nos concuerdan y decimos como que, ay no, yo tengo tantos y pues hemos manejado diferentes procesos así. Entonces, así como a grandes rangos les menciono que sí, el acompañamiento psicosocial y todo el proceso administrativo que nosotros realizamos. Gracias, doctora Andrea. Las cifras siempre serán cifras y no personas. Infortunadamente, les mencionaba hace un momento que en el registro oficial de la institución tenemos 113 casos en el marco del conflicto, 146 aproximadamente relacionados con otros fenómenos, pero el registro único de víctimas muestra una cifra mucho más amplia y realmente es una cifra que impacta. Son cerca de 6.000 integrantes de la fuerza pública. Estamos hablando solamente de la fuerza pública en el fenómeno de la desaparición forzada. Una cifra que nos impacta y cuando desde la institución hacemos la verificación y la trazabilidad de qué pasó con esas otras personas, resulta que ya de una u otra manera habían sido retiradas de la institución y por su condición de haber estado en la fuerza pública y su vínculo con la fuerza pública dio lugar a este fenómeno. Desde la virtualidad nos acompaña la señora Claudia Patricia Valencia Ángel, quien a través de la doctora Isabela Borges nos hizo llegar una nota. Ella es la hermana del soldado profesional Juan Diego Ángel Ángel, quien se encontraba en la base militar de Santana Putumayo y que salió a licencia por 15 días el 14 de mayo del 2007 y nunca regresó ni a su casa ni a su casa institucional. Doctora Isabela, si nos puedes compartir esa nota. Muchísimas gracias. Y gracias a Claudia Patricia, que fue la persona que elaboró esta sentida carta a su hermano. También queríamos reflejarla en lo que sienten no solamente las mamitas en este proceso de búsqueda y en lo que enmarca de por sí la situación del desaparecido, sino también lo que vive un hermano y lo que vive una hermana, también que espera con ansias encontrar a su ser que no está con ellos. Lo voy a leer con nervios, con sentimiento. La he leído muchas veces desde que Claudia me la envió y es inevitable no llorar.
Entonces me perdonarán si lloro. Hola, hermanito Juan Diego. Querido hermano, hoy escribo estas palabras con el deseo profundo de que de alguna manera puedas oírlas en donde estés. Quiero contarte muchas cosas. Estamos 17 años atrasados. Llegó el momento de poder hablar y de poder decirte todo lo que ha pasado desde aquel 14 de mayo de 2007. Ojalá puedas escucharme. Créeme que se ha hecho hasta lo imposible por buscarte. Tal vez hemos tardado. No es porque te estemos olvidando. No, ni mucho menos. Es porque estamos haciendo justicia por ti. Ese día y esa fecha jamás la olvidaremos. Quiero contarte que yo era una niña. Tenía apenas 13 años. No entendía nada. Mi mamá y mi papá no me querían decir nada, pero al final tomaron la decisión de contarme lo que estaba pasando. No tenía mucho conocimiento de la situación, pero poco a poco fui entendiendo la magnitud de lo que estaba pasando y el daño que esto nos estaba causando. Horas eternas de estar a la espera, con la incertidumbre si vives, si comes. ¿Qué te estará pasando? No tenía mucho conocimiento del sentimiento, pero siempre tuve la esperanza de que algún día ibas a llegar. Lastimosamente no ha sido así. No llegaste a la casa, a tu hogar. No sabes el dolor tan inexplicable. No es algo físico, es en el alma. Es algo que atraviesa el centro de todo mi ser. ¿Cuánta falta nos haces? Mi mamá te echa de menos todos los días, preguntándose qué pasó, qué me faltó por hacer para encontrar a mi hijo. Ya han pasado 17 años y aún sigues presente en nuestros corazones, con la esperanza de que algún día tendremos noticias de ti y sin dejar atrás a nuestro padre, que él también te recuerda mucho. Bueno, hermanito, te cuento que ya hace 13 años me gradué del colegio. También realicé otros estudios y en el 2021 te hice tío. Por cierto, le coloqué tu nombre. Se llama Juan Diego. Este pedazo me parte. Perdón. Para algunos es malo, para mí es el honor de que fuiste el mejor hijo y para mí el mejor hermano. Un ser tan noble, tan sencillo y tan humilde. A medida que mi hijo crece, le cuento que tiene un tío que es un angelito, que nos cuida, que se llama igual que él. Le digo que cada que mire el cielo y encuentre la estrella más brillante, ahí estarás tú, brindándonos un rayito de luz y recordándonos que siempre estás con nosotros. Como quisiera que lo conocieras. Todos los días miro tu foto al lado de la de mi mamá. Por cierto, ya la tenemos en un cuadro así como tú la querías. Mirarte y recordarte todos esos momentos de alegría que pasamos en familia, siempre me pregunto, ¿por qué a nosotras? ¿Será que somos tan poco para el Estado? ¿Será que no eres importante para el Estado? Hasta el final seguiremos pidiendo justicia por ti y por todas las personas que están pasando por esta situación. No somos un caso más de la cifra interminable de esta guerra que ha quedado en el olvido. Ya no es lo mismo porque faltas tú. Ahora todo cambió. A veces quisiera renunciar, dejarlo todo, pero me duele mucho ver cómo pasa el tiempo y no sé nada de ti. Ya no sé a dónde buscarte, pero donde sea que estés, espérame. Prometo que te encontraré. Te enviamos un abrazo y recuerda que siempre estás en nuestras oraciones pidiéndole a Dios que te guarde, que te proteja de todo mal, que no quiero que te hagan daño. Por último, quiero contarte que tengo un recuerdo que me duele, que solo acordarme de eso se me enchina la piel. Que siempre nos decías, el único miedo que tengo es a morir lejos de mi familia, a estar lejos de ustedes. No sé cómo hacer para que me deje de doler tu ausencia. Te estamos esperando, hermanito. Tenemos mucho por contarte
y por demostrarte la falta que nos haces. Queremos tenerte aquí. Solo quisiera que esto no fuera verdad. Tu pérdida o la pérdida de un hijo y de un hermano no tiene nombre. Es una situación absolutamente inexplicable. Te elegiría una y mil veces más. Te amamos y te recordamos, tu hermana Patricia. Gracias, doctora Isabela, por compartirnos la nota de Claudio. Y así hay muchas familias de la sociedad colombiana y especialmente integrantes de la fuerza pública esperando que algún día su ser querido toque la puerta. El tiempo es criminal y uno quisiera poder compartir con cada uno de ustedes muchas preguntas incluso de quienes portamos el uniforme y sentimos ese dolor que ustedes sienten. Yo quiero cerrar este espacio agradeciéndole a la universidad por permitirnos desde la academia contar estas historias, traer las voces de estas familias y las que están a través de el streaming. Decirle a la sociedad colombiana que detrás del uniforme hay seres humanos que decidieron un día ingresar a la institución para honrar la patria, para defender la independencia, la soberanía y la integridad del territorio nacional, para aportar a la construcción de la paz, para construir país, para acompañar a cada uno de los hombres y mujeres que integran esta nación, para honrar cada uno de los departamentos que integran esta amada Colombia. Gracias por este espacio, gracias por visibilizar a los militares víctimas del conflicto. Gracias a los panelistas que hoy nos acompañaron en este escenario, porque sus voces también son dignificantes para la familia, porque entender la ruta de búsqueda para ellos es dignificante. Para quienes hacen el ejercicio de la defensa en un escenario nuevo en Colombia, para quienes desde la institucionalidad trabajan por encontrar un alivio para las familias. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos poder encontrarnos en alguna otra ocasión. Cierro diciéndoles que con profundo agradecimiento desde la Dirección de Apoyo a la Transición seguimos exaltando y dignificando la dignidad de todos los militares que han sido víctimas del conflicto en diferentes hechos victimizantes. Muchísimas gracias a todos ustedes y quiero a ustedes que me acompañan en el panel hacerles entrega del cubo con las armas del Ejército Nacional en donde están dignificados sus hijos, en donde está la representación del arduo trabajo con el que ellos decidieron ingresar a la institución. Esperamos lo conserven en un lugar muy importante para ustedes y que sientan ustedes que desde la institucionalidad los acompañamos en cada una de las etapas que este proceso tan difícil trae para esta nueva vida que ustedes deben afrontar. Muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, Jenny. ¿Has enseñado a entender? De hecho, me has ayudado también en muchos momentos al escuchar. Joana, ay, en este camino tan nuevo, tan, bueno, nuevo ya lleva 8 años, ¿no? pero tan difícil, en donde infortunadamente como institución no podemos hacer una defensa directa de nuestros militares. Tenemos aliados como la organización Mil Víctimas, que hace esa representación tan bonita, y es ese canal para encontrar la verdad de todos nuestros militares, y hoy especialmente de los desaparecidos. Pero sin duda son 11 macrocasos en donde en cada uno de ellos hay un rastro de un militar afectado por ese fenómeno particular que estudia cada uno de esos macrocasos. Muchas gracias por su trabajo y por el de su equipo de trabajo. Y Andrea, muchas gracias por todo lo que usted hace desde el programa y por todo lo que hace la Dirección de Familia, porque no es solamente el programa de desaparecidos, sino hay otros programas que intentan acompañar ese duelo o esas situaciones tan difíciles que tienen nuestras familias. Muchas gracias por su trabajo y bueno, le instamos a que siga con ahínco en ese ejercicio. Muchísimas gracias por todos. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos y todas las personas que nos acompañaron presencialmente y a través de streaming. Les invitamos a consultar nuestros programas de posgrados relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario, y también el que nos hacía nos extendía la invitación la doctora Ailey. Muchas gracias, que tengan feliz día. Gracias. Doctor, por favor, los invitamos a que nos acompañen aquí una foto. Doctor.